Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Hoy estamos con un nuevo programa de La Rueda y vamos a continuar con el tema de la semana pasada, en el cual encaramos la cuestión de la desocupación y de los despidos que están sucediendo en este momento en la Argentina, fundamentalmente en el Estado. Hacemos un breve resumen para tener un panorama de todo lo que viene sucediendo en nuestro país. Y bueno, y agregamos nuevos datos, vamos a tener una invitada que estamos esperando que entre, que ingrese. Em, el, el viernes pasado, que es el día que nosotros grabamos, el programa sale los domingos a las 18 horas y los jueves a las 9 de la mañana. Enunciamos toda una serie de despidos, entre ellos 520 en la Secretaría de Trabajo, 70 compañeros en el Servicio Meteorológico Nacional, el sector de reactores Karen 25 y RA 10. Los trabajadores que se dedicaban a esos proyectos fueron cesanteados, más de 300 despidos en el ENACOM, que es el órgano que regula los servicios de comunicación, más de 60 oficinas del ANSES, que es el organismo que se dedica a las jubilaciones, a las pensiones y a los planes sociales, con 1.300 empleados despedidos, 70 despidos en GPS, que es una tercerizada de Aerolíneas Argentinas, el cierre de cooperativas creadas entre el 2020 y el 2022, pertenecientes a AISA, que es la empresa de aguas potables de la República Argentina. También hubo despidos en el Ministerio de Educación de la ciudad, bajas en el potenciar trabajo. Se ha agregado también que los planes Progresar para el nivel terciario han dejado de ser entregados a partir de este año. Em, Despidos en el Servicio Meteorológico Nacional, 22.500 planes del potenciar trabajo cayeron, 30 trabajadores despedidos en el CENAR, que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, 57 despidos en el Ministerio del Interior, 120 trabajadores despedidos en la Biblioteca Nacional, 150 despidos en Cancillería, 208 despidos en la Secretaría de Cultura, y agregamos en el ámbito privado que la fábrica de automotores Toyota de la sede de Zárate anunció que serían despedidos 400 trabajadores. Bueno, en total están sumando 11.000 los despidos en los ámbitos estatales. El día 3, que fue el día miércoles, porque todos estos despidos fueron anunciados el miércoles de la semana anterior al feriado de Semana Santa y la conmemoración por las Malvinas, que fue un feriado que se extendió durante 6 días, se anunciaron por diversos medios eh, esta serie de despidos. En el CONICET, el día 3, este miércoles de esta semana, se planificó que los trabajadores despedidos, tanto en el CONICET como otros organismos del Estado, ingresaran igualmente en sus puestos de trabajo. Y según nos han comentado y vimos en los medios de comunicación, los edificios estatales estaban totalmente militarizados, ocupados por fuerzas de seguridad en su interior. En el CONICET especialmente les hicieron hacer una fila a los trabajadores.
y había gente que les decía quién entraba y quién no entraba y quién se quedaba afuera. Bueno, desde mi punto de vista, una serie de humillaciones al personal. Tengo acá que me ha enviado una trabajadora administrativa de carrera, con muchos años de trabajo en el CONICET, lo que van a realizar en el día de hoy y lo que sufrieron el día lunes. Así que bueno, se los voy a leer porque me parece muy importante. Si me esperan un minutito, nos dice Melina, viernes 5/4 a las 12 horas, o sea, el día de hoy. Ministerio de Economía. Luego de la jornada de lucha del día de hoy, los estatales paramos y movilizamos al Ministerio de Economía de la Nación. El ajuste del gobierno de Milei es brutal. No solo despiden estatales, cierran servicios fundamentales de atención a la población. Sin trabajadores no hay Estado, sin Estado no hay derecho. Esto nos pasa Melina hoy a la mañana antes de salir para su trabajo. También a las 12 horas se hará en el hall de entrada y explanada del CONICET una sentada de todos los trabajadores administrativos del CONICET. La situación en la que estamos es que nos precarizaron. Nos volvieron a cambiar los contratos que nos hicieron firmar hasta el 31 de diciembre por medio de una adenda y la fecha es hasta el 30 de junio. Es decir, a los empleados administrativos se les vencía el contrato el 31 de marzo. Les prorrogaron el contrato hasta diciembre y el día lunes, como castigo, los anularon todos y les volvieron a hacer firmar contratos por 3 meses, es decir, hasta junio. Entonces, fíjense la humillación a la que son sometidos los trabajadores. Militarizados los lugares de trabajo, los hacen hacer fila. A mí me recuerda espantosamente al nazismo esto, para ver quién entra y quién no entra. Les dicen, firman un contrato hasta fin de año y se lo suspenden inmediatamente a la semana siguiente, justamente el día en que se movilizaron. A ver, no cabe más que pensar que lo que quiere el gobierno es despedir, que la gente se muera de hambre y que nadie proteste, que todo el mundo se quede en su casa. Es decir, que nadie diga nada, que nadie haga nada. Paralelamente a todo esto, el día de ayer hubo un paro nacional de la CETERA. El los docentes se movilizaron al Congreso y fueron reprimidos. Los docentes con gases fueron reprimidos, que estaban movilizados de manera pacífica. ¿Mm? Eso sucedió el día de ayer. El vocero de este gobierno, Manuel Adorni, dijo lo siguiente: la Casa Rosada enviará un proyecto para modificar el artículo, dos artículos de la Ley de Educación Nacional para penar el adoctrinamiento en las escuelas. Los dos artículos son el 11 y el 126. El Ministerio de Capital Humano va a implementar un canal para que padres y alumnos puedan denunciar, me vuelve a recordar al nazismo esto, porque son métodos fascistas, son métodos nazis, el adoctrinamiento y la actividad política que no respete la libertad de expresión y que no se respete el derecho a educarse. Bueno, o sea que quieren sacarle el incentivo docente a los docentes, quieren declarar a la docencia servicio esencial, pero además quieren que nadie diga nada, que todo el mundo se calle la boca, que todo el mundo se quede dando clases y que nadie proteste.
Quieren cerrar y despedir trabajadores del CONICET, dejar fuera becarios a los puestos para la carrera de investigación científica, a los doctorandos, tema que ya hemos tratado, y no quieren que la gente proteste, que se quede en su casa. Te despidieron, te mandan un mail, quédate en tu casa, no vayas a ningún lugar, no hagas absolutamente nada. Bueno, estos son los acontecimientos que pasaron el día 3, el día 4, el día 5. Nos encontramos con este panorama en la República Argentina bajo el gobierno de ultraderecha de Javier Milei. Esta es la situación. Tenemos más material para pasar, por ejemplo, de un vicerrector de la UBA que está anunciando que el segundo cuatrimestre probablemente no abran su facultad por falta de recursos. Em, y bueno, y vemos que lo que tanto dice este vicerrector como conversando con esta señora administrativa del CONICET, que necesitan apoyo, necesita que las luchas se generalicen, no pueden quedar solos, los del CONICET por aquí, los de la UBA por allá. Es decir, el resto de la sociedad se tiene que involucrar, tiene que apoyar su universidad pública, tiene que apoyar su instituto de investigación. Bueno, descripto este panorama, le vamos a dar la bienvenida a nuestro equipo y hoy tenemos como invitada a Valentina Viglieca, que le vamos a pedir que ella se presente y que nos relate y nos cuente un poquito qué piensa de toda esta situación que estamos viviendo en este momento. Bueno, Valentina, buenos días. Te agradecemos tu participación y te presento a mis compañeros: Walter Sánchez, profesor de historia; Luisa Adet, directora jubilada, docente en actividad de adultos; Marta González, psicóloga; y bueno, y personalmente ya hemos estado hablando, mi nombre es Liliana Dulbeco, también soy profesora jubilada y psicóloga. Así que bueno, te Lili, escuchamos, Valentina. disculpa la interrupción. Buen día, excelente comienzo de programa. Hemos admitido, sí, a Valentina Viglieca y tenemos otra cámara cuyo nombre dice de Luna Inti. Bueno, bienvenido, Daniel. Ah, También tenemos a Daniel Luna como invitado, trabajador del INTI, que ya le vamos a ceder la palabra y les agradecemos, por supuesto, muchísimo su participación en el programa con este tema realmente tan acuciante y en el cual queremos tratar por lo menos de intentar difundir un poquito lo que podamos. Bueno, Valentina, disculpen. te escuchamos y luego lo escuchamos a Daniel también. Sí, yo le pido disculpas a Daniel, porque como la cámara no tiene cámara y decía de punto Luna, que yo no lo conozco, pensé que era una mujer. Bueno, A ¿Qué ver, tal? Bueno, Buenos buen día, días. ¿cómo vas a todos? bueno, ahí entraron los dos a conversar bien, bien. Eh, Seguí nomás bueno, adelante. bueno, Valentina, ¿nos querés ampliar o comentar sobre este panorama de despidos? Y bueno, y seguramente vas a tener más información. Y bueno, ¿y qué pensás de toda esta situación? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio a todas y a todos. Yo soy delegada de la Junta Interna de Arte y Cultura. Nosotros tenemos en nuestro haber 248 despidos, 40 que quedaron de la tanda de despedidos 2023. Reincorporamos 140 y nos quedaron 40 compañeros sin reincorporar de la primera tanda de despidos y 208 de esta segunda tanda, con lo cual en este momento estamos peleando por 248.
Cuando se dice que en cultura se despidieron 650, hay que tener en cuenta que están nuestros compañeros y compañeras despedidas del Inca, nuestros compañeros y compañeras despedidas de Biblioteca Nacional, pero que algunos organismos dejaron de depender del ex ministerio, actual secretaría, y otros responden a otras juntas internas. Pero de conjunto, el ataque a la cultura es brutal. Es el vaciamiento de las CONAVIP, es el vaciamiento del Instituto Nacional de la Música, el vaciamiento del Fondo Nacional de las Artes, el cierre de programas enteros que preparan las condiciones para una tercer tanda de despidos que va acompañado de la idea de las contrataciones trimestrales. Nosotros pasamos de firmar contrato por convenio anual a firmar cada 3 meses. Esto intenta meter una cuña o una grieta entre los trabajadores que aún tenemos trabajo y los trabajadores que van siendo despedidos, porque mete el fantasma permanente de que si vos tenés contrato por 3 meses y te sumás a las luchas, te sumás a los paros, como el paro de hoy estamos en medio de un paro de 24 horas con movilización al Ministerio de Economía, podés estar en la próxima lista de despedidos. Y esto no es solo desde la subjetividad, no lo decimos nosotros. Hubo funcionarios de segunda línea que entre ayer y antes de ayer recorrieron y juntaron a sus equipos. No hay tantos funcionarios de segunda línea, porque ustedes saben que el 80% de los funcionarios del gobierno de Milei no ha sido nombrado todavía. Reunieron a sus equipos y les dijeron que si no cumplían la totalidad del horario, que si salían cuando había cese de actividades o si paraban, iba a haber no solo descuentos, sino que eso se iba a tener en cuenta para las próximas recontrataciones. Ellos no hablan de despidos, Adorni habla de despidos, pero ellos no hablan de despidos, sino de no renovación de contratos, que es lo que habilita estos contratos trimestrales. Lo que vimos el 3 con policía, prefectura, fuerzas de seguridad dentro de los organismos públicos es algo que antes no habíamos visto en esa magnitud. Siempre hay algunos policías, en general, con bomberos en los edificios grandes, sobre todo en los edificios que son patrimonio histórico, como los museos. Nosotros estos días tuvimos policía de civil adentro del CCK, recorriendo el edificio. Hemos visto las imágenes en casi todos los organismos, el Ministerio de Trabajo, pero también hemos visto las imágenes de cómo las trabajadoras y los trabajadores no nos apachuchamos frente a la fuerza de seguridad y los compañeros ingresaron en trabajo, los compañeros ingresaron en el caso de el INADI también, y en el caso de la Secretaría de Cultura lo que nos pasó es que nos cerraron las puertas del Centro Cultural Kirchner para no permitirnos realizar una asamblea que teníamos a las 14 horas, ya convocada e informada. Siempre hacemos las asambleas adentro en el hall del CCK. Nos cerraron las puertas al público, levantaron las funciones de la noche, que eran a las 8 de la noche, levantaron toda la actividad del CCK para evitar que ocupáramos de alguna manera el edificio, y los trabajadores que estaban adentro no pudieron salir durante más de 20 minutos del edificio a participar de la asamblea. O sea, cerraron las puertas también e imposibilitaron, secuestraron, decían nuestros propios compañeros, dentro del edificio para que no se sumaran a la lucha que se estaba dando afuera, que se iba a dar adentro, pero que bueno, que la terminamos haciendo afuera ante el cierre del Centro Cultural Kirchner. En el conjunto de despidos, la discusión si son 15.000, si son 11.000 y demás, esquiva o echa humo, si se quiere nublar lo que está pasando de fondo. Lo que está pasando de fondo es que han liquidado la presencia del Estado Nacional en las provincias y en las localidades del interior. Y esto no perjudica solo a los que estamos siendo despedidos, que nos perjudica enormemente, sino que hay localidades en las que al desaparecer, por ejemplo, la UDAI del ANSES, en un contexto de inflación, de devaluación, de aumento del transporte, los jubilados, los trabajadores, las trabajadoras activas, los desocupados, para poder hacer un trámite, van a tener que movilizarse a la otra localidad. Me daban un ejemplo mis familiares en Corrientes y me decían que habiendo cerrado la localidad de nuestro pueblo, que es Esquina, se van a tener que movilizar a Goya, el transporte cuesta 6.500 pesos ida, 6.500 pesos vuelta. Con lo cual, y que se han perdido los expedientes en muchos casos, con lo cual los trabajadores tienen que empezar de cero los trámites que ya habían iniciado en la UDAI de su localidad. Es un ataque a la población en su conjunto. Por eso hemos visto en Mendoza, en Capital Federal, que muchas organizaciones de jubilados están acampando en la puerta del ANSES en defensa del ANSES.
porque saben perfectamente que si les cierran la UDAI, los que no van a acceder a los pocos derechos y a las pocas políticas públicas que existían, van a ser ellos mismos. No solo es un ataque a los asalariados de adentro, sino que es un ataque a los trabajadores que necesitan de esta descentralización y territorialización de las políticas públicas para poder acceder a algún pequeño derecho. Estamos hablando de trabajadores y jubilados que cobran 135.000 pesos. O sea, no pueden gastar 13.000 pesos en ir y volver para hacer un trámite que aparte nunca se hace en un solo día, cosa que todos los que hemos tenido que ir al ANSES por algún tema sabemos que sucede. Tenemos en puerta 700 despidos en el Ministerio de Salud. Es el plan que trabaja sobre el embarazo adolescente, que ha reducido el embarazo adolescente en un montón de localidades. También es un plan territorializado, son despidos 15, 20, 30 en distintas partes del país, muy difícil de concentrar y organizar en una sola lucha. O sea, con el mismo esquema del ENACOM, con el mismo esquema de la CDR, con el mismo esquema de la SUDAI. Tratar de despedir por fuera personal que depende de organismos centralizados que tienen base en la capital federal, y en los edificios que tienen base en la capital federal llegaron los despidos en la última tanda, 500, 400, otros 500, pero mayoritariamente están distribuidos por el país. En ese escenario, el primer paro de 24 horas que logramos que suceda desde que asumió Milei en la ciudad de Buenos Aires es hoy. Es un paro que no tiene un solo afiche. Les voy a dar un ejemplo. A mí el flyer del paro de hoy me llegó ayer a mi celular a las 23:30 de la noche. Desde luego, yo soy delegada, lo sabía desde antes, participé de los plenarios, lo discutí, pero no había una comunicación oficial que llegara oficial desde el sindicato, al conjunto de los trabajadores. Por ahí hay compañeros que no están pendientes de eso. Dependió, como todas las luchas hasta ahora, de la organización de cada junta interna. El sindicato como tal no está poniendo la estructura a la altura de la lucha que tenemos que dar por la reincorporación de nuestros compañeros. Perdón. Me atraganté. Vamos un paro de 24 horas y algunos organismos están haciendo cese de 2 horas. Información oficial de la Junta Interna. O sea, en vez de comunicar el paro, comunican un cese de 2 horas. No vamos a reincorporar así. No vamos a darle el brazo a torcer a Milei así. Y tampoco lo vamos a hacer confiando en que UPCN, que llegó ayer un petitorio para una mesa de diálogo, pero que ya informó que no está dispuesto a organizar ninguna lucha en ningún lugar, y menos parar el Estado completo por las reincorporaciones. Y el sindicato al que yo pertenezco, en este caso ATE, que tiene todas las juntas internas desperdigadas, que hace una acción en jefatura, una acción en el Ministerio de Economía, otra acción en el CCK, y no concentra en una lucha decidida, no es la manera en la que vamos a lograr revertir esta situación, y mucho menos pidiéndole a ellos que hagan un paro, cuando claramente el paro del 24 fue un blef. No hubo una continuidad en acciones que lleven adelante el tamaño de ataque que estamos recibiendo. Nosotros convocamos concretamente a las trabajadoras y a los trabajadores, a los despedidos y a los que aún tenemos trabajo por 3 meses, en que nos tenemos que autoconvocar. Tenemos que organizarnos por abajo y tenemos que llevar adelante una lucha decidida, que no es un paro de única vez, sino que es un plan de lucha que construya la huelga. Porque si no, lo que vamos a tener es que, no habiendo podido reincorporar a los de marzo, nos vamos a encontrar con los despedidos de junio-julio. Y no habiendo podido reincorporar a los de junio-julio, así vamos a llegar a esa cifra de la que se vanaglorió el presidente Javier Milei cuando dijo que estaba dispuesto a despedir 70.000 trabajadores. Hay que frenar esto ya. ¿Y cómo se frena? Como están haciendo muchos organismos chiquitos, con permanencias, desarrollando actividad y convenciendo a los compañeros que aún tenemos trabajo que es necesario que hagamos hoy la lucha, no cuando les golpeen la puerta a ellos, como decía Broch. Es hoy la lucha. Entonces necesitamos reproducir lo que pasó, por ejemplo, en el ANSES de Campana, donde los trabajadores se reunieron en la asamblea y dijeron: POPS, ATE, UPCN no están dispuestos a llevar esto a fondo, nosotros nos vamos a quedar acá y vamos a permanecer en nuestro trabajo en defensa de los puestos de trabajo. En el día de ayer y antes de ayer, un montón de UDAIs tuvieron esas situaciones. Cierre de persiana, asamblea permanente, acá el paro es de todos o nadie tiene salvado el trabajo. Humildemente nosotros creemos que ese es el camino, es lo que estamos tratando de construir,
y involucrando desde luego a los trabajadores despedidos en cada una de estas luchas y unificando con los trabajadores ocupados. En particular, en la Secretaría de Cultura, mañana 6, hacemos un festival en la explanada del CCK. El festival salió como una moción de asamblea hace por lo menos un mes, antes de tener los despedidos. Lo están organizando muchos compañeros que en ese momento tenían trabajo y hoy recibieron el mail de que se quedaron afuera o simplemente no pudieron entrar a su GEDE. Es un festival en el que van a tocar bandas y están recogiendo el apoyo de muchos artistas, donde vamos a presentar nuestros propios programas de financiados, que son la antesala al despido, porque primero te sacan el financiamiento, no te dan tarea y después te dicen no estás trabajando y te echan, cuando son ellos mismos los que no generan las políticas. Así que va a haber, por ejemplo, 80 docentes y alumnos de las orquestas nacionales tocando en vivo, con algún artista de renombre que se va a acercar a hacer un aporte. Va a cerrar Malafama, que es una banda de cumbia, va a tocar Caramelo Santo, va a haber un bloque infantil con talleres para niños también de literatura con los Raviolis. Todo esto se hace a pulmón y nosotros tratamos de esta manera de contrarrestar el discurso de que somos ñoquis, el discurso de que solo estamos ahí para cobrar un salario, demostrando cuáles son nuestras tareas, qué hicimos durante los últimos 10, 20 o 30 años que trabajamos ahí y hoy nos están dejando sin trabajo y qué estamos dispuestos a hacer. Somos trabajadores, queremos trabajar, ellos tienen que definir las políticas públicas para llevar adelante. Muchas veces no estuvimos de acuerdo con las políticas públicas que se hicieron, sin embargo, las hicimos porque es nuestro trabajo. Lo que no vamos a permitir es seguir engrosando la fila de trabajadores por debajo de la línea de pobreza. Hoy salió un informe y en la ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 3 personas está por debajo de la línea de pobreza, 1 de cada 3 personas es pobre en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país. Eso es lo que no podemos permitir como trabajadores y trabajadoras y estamos dispuestos a dar la pelea que sea. Gracias, gracias Valentina. Ahí está Liliana atenta. Estábamos preparados como para continuar esto con Walter. ¿Nos decís, Lili, si seguimos esto así? Eh, bueno, Walter, por favor, adelante. No, no, Valentina, clarísimo toda tu intervención. La verdad que nos has dado un panorama importante y me parece también importante ahora que escuchemos al compañero Luna del INTI para que nos informe, bueno, cuál es la situación del INTI, si ha habido despidos, cómo se están organizando. Daniel Luna, ¿estás ahí? Así es, así ¿Qué es. tal? Buen día. ¿Me escuchan bien? La verdad que Sí, tengo mala perfecto. señal. Buen Perfecto. día, buen día. Bueno, ¿qué tal? Les Buen día. comento que ya estoy de vuelta. Sí, te Bienvenido, vimos. Daniel. Hoy Te vimos. parece que viene complicado con el tema de la tecnología. Bueno, Bueno, te escuchamos, Daniel. Bueno, buen día. Miren, como ustedes saben, el INTI forma parte del sistema tecnológico argentino, junto con una cantidad importante de organismos públicos, nacionales en su gran mayoría, y digamos lo que es el sistema de ciencia y técnicas está siendo muy atacado en general. Las imágenes de CONICET del día miércoles fueron brutales. En la cola de espera a ver si estabas en una lista para entrar o no entrar a trabajar. Particularmente nosotros en el instituto no tenemos despidos aún y hay que plantearlo en esos términos porque eh, no existe ninguna posibilidad de que los organismos zafen en función de que, bueno, el gobierno nacional digamos, ha, tiene como estrategia general descargar lo que llaman la disminución de los gastos públicos, por supuesto, eliminando puestos de trabajo y demás. Y también esto hay que anotarlo en un concepto general, porque es un mandato del gobierno, también es el conjunto de las patronales privadas, ¿no es cierto? O sea, el puntapié que largó el gobierno con estos miles de despidos esta semana en el Estado, también es un llamado para que las patronales privadas apliquen la misma política. De hecho, no es solamente los despidos en el área pública lo que se ha registrado, sino que se han incrementado despidos en la actividad privada en un sinfín de
gremios y de actividades. Entonces creo que esto es una política de conjunto que por supuesto representa al gobierno nacional, pero que, bueno, lógicamente las patronales están haciendo uso y abuso, ¿no es cierto? Para, obviamente, avanzar sobre los derechos laborales del conjunto de los trabajadores. Creo que la facilidad con que el gobierno está desplegando, eh, eh, digamos, su estrategia de despidos masivos en el Estado tiene que ver con que la precarización laboral en el Estado es enorme, enorme y abarca a todos los gobiernos anteriores a este. Digamos que hay compañeros que tienen entre 25, 30, 20, 18 años de antigüedad y no están en la planta permanente, lo cual constituye un fraude laboral a gran escala, llevado adelante justamente por el Estado, ¿no? Imagínense que en el propio Ministerio de Trabajo, los compañeros son contratados durante décadas, cuando es el Ministerio de Trabajo el que debería estar regularizando la situación de la precarización de contratos en la actividad privada, por ejemplo. Entonces, estas contradicciones muestran una foto de, bueno, de la clase social que gobierna este país y que está llevando nuevamente al abismo al país, digamos, a pasos aceleradísimos. Porque lo que está planteando el gobierno de que, bueno, vamos a llegar al fondo y después rebotamos y vamos todos para adelante, es un verso atómico que no se lo creen ni ellos. Y esto es importante porque puede haber un sector de la población que, bueno, haya votado con cierta ilusión frente al fracaso anterior, que esto pueda llegar a resultar. Y realmente lo que está planteando el gobierno nacional y, digamos, es un avance en gran escala sobre conquistas históricas del conjunto de la clase trabajadora de este país. Acá es importante señalar también lo que planteaba Valentina, em, porque la complicidad de los sindicatos es muy clara, muy notable. Hemos tenido declaraciones digamos, del secretario general de UPCN, principal sindicato, si se quiere, de la Administración Pública Nacional, bueno, acusando a un periodista que le estaba diciendo por qué no convocás a un paro, frente a la cantidad de miles de despidos que tenés en la cabeza, y bueno, el secretario general Andrés Rodríguez le dijo, bueno, si querés un paro, convocalo vos. Nosotros no vamos a hacer un paro general, sino que vamos a ir a pelearla sector por sector, organismo por organismo. Esta situación de pelearla sector por sector es criminal para los trabajadores. Nosotros necesitamos una medida de acción directa de conjunto, un plan de lucha, como decimos nosotros, escalonado, que vaya preparando las condiciones para que los compañeros que hoy no están parando, mañana lo hagan, se vayan sumando a las actividades. Necesariamente necesitamos asambleas en los lugares de trabajo. La situación que planteaba la compañera de Cultura recién también se repite en el INTI, la comisión interna, la junta interna del INTI de ATE, que responde digamos, al Consejo Directivo Nacional, es decir, que es de la misma agrupación, envió el comunicado de la movilización y del paro ayer a las 22:30 a los trabajadores del INTI, ¿no? Con lo cual, los compañeros, entre que algunos están durmiendo, otros están cenando, y hoy se levantan y abren no sé, sus correos o sus WhatsApp, no pueden ni siquiera organizar el día para ir a una movilización porque tienen otro tipo de responsabilidades laborales y personales. Entonces, hay digamos, una actitud deliberada de boicotear las mismas medidas que convoca el propio sindicato. Entonces, ¿a qué apunta esto? Nosotros consideramos de que, al igual que se hizo en la época del macrismo, los sindicatos tienen una política en relación a los despidos muy pérfida. ¿Qué quiero decir con esto? Impulsan la creación de mesas de trabajo para sentarse con las autoridades que están despidiendo gente para, bueno, reencauzar la lista de los despedidos, o sea, rearmarla, en algunos casos reducirla,
pero en todos los casos se sientan con la patronal para ver qué compañero deja de laburar. Y esto para un sindicato es absolutamente criminal. Digamos, cuando hablamos del puesto de trabajo, no hay razón, digamos, más genuina de un sindicato que la defensa del puesto de trabajo. Es básico. Bueno, acá lo que está pasando es que los sindicatos se están sentando a discutir con las patronales quién se queda y quién se va. Es decir, esto es un hecho. A nosotros nos pasó en la época del macrismo, cuando despidieron a 257 trabajadores, bueno, donde prácticamente toda nuestra agrupación, la Naranja del Inti, fue despedida en su totalidad. No había forma de que la patronal recientemente ingresada conociera a todos los compañeros, ya no de la lista, sino adherentes y votantes, si no es por una, digamos, una delimitación directa de otros sectores sindicales. Entonces creo que esto es lo que está de fondo en una política que para nosotros es, en este sentido, criminal, porque lo que tenemos que hacer como sindicato, como trabajadores, es salir de conjunto a enfrentar a la política del gobierno para derrotarla. No hay posibilidad de negociación. Es evidente que el gobierno no quiere negociar absolutamente nada, y es evidente además que, además de ir a un ataque de frente contra los derechos laborales, tiene digamos, si se quiere, una fisonomía muy marcada, antiobrera, que, bueno, se agrega a todos las situaciones violentas que estamos sufriendo los trabajadores en todos lados, ¿no? No solamente va al ajuste, va al despido y demás, sino que además hay que agregarle la cuestión represiva, el verdugueo permanente a los trabajadores. Y bueno, eso creo que es un elemento que apunta no solamente a una provocación, sino a un intento de desmoralizar a los trabajadores que luchan. Lo que pasó ayer con los docentes es, bueno, va en ese sentido, ¿no es cierto? Bueno, la situación es esta, o sea, en general, nuestro instituto también está, digamos, vinculado muy fuertemente a la industria nacional. Obviamente es el del soporte tecnológico del complejo industrial. Imagínense en un cuadro de recesión como el que está planteado hoy, eh, las dificultades que están presentes para nuestro instituto, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí tenemos una alerta máxima, si se quiere, porque el gobierno insiste en la línea recesiva económica con el chamullo y el verso de parar la inflación. Lo que está haciendo es directamente paralizando la actividad industrial en general, y creo que esto es un elemento que se agrega, ¿no es cierto?, a la decisión del gobierno de eliminar puestos de trabajo en el Estado. Particularmente en el INTI nosotros logramos, a partir de la lucha que dimos en el 2018, la reincorporación de todos los despedidos en aquel momento, ¿no es cierto? Y en el curso de los 4 años siguientes, la mayoría de los que estábamos contratados en el contrato LST, pasamos a la planta permanente del Estado, pero en la actualidad persisten aproximadamente entre 900 y 1000 trabajadores precarizados bajo la forma de monotributistas y un conjunto de también contratos LST que todavía existen acá en la institución. De modo que el 30% de la planta del INTI continúa bajo una línea de precarización muy, muy fuerte. Y también hay que tener presente que el gobierno ya ha hecho digamos, presentaciones en relación a la modificación de la ley de Estado público, por la cual también establece, digamos, la modalidad de los despidos en la planta permanente, ¿no? Que es, digamos, el contrato, que es la situación de, digamos, de estabilidad laboral que gozamos hoy los que estamos en planta permanente. Bueno, el gobierno también
está disponiendo algunas medidas para también tener las manos libres para poder avanzar sobre esos compañeros. Bueno, este es el cuadro. Hoy, por supuesto, nosotros estamos de paro acá en la medida que se puede, porque fue comunicado, digamos, como dije recién, a las 10 de la noche del día de ayer. Los que podamos vamos a movilizarnos hoy al Ministerio de Economía junto a otras juntas internas y compañeros, y el punto es cómo continuamos la medida de fuerza a nivel general con el conjunto de trabajadores del Estado en la medida de una preparación genuina de las medidas de lucha y no simplemente para este método que tiene ATE históricamente de hacer de que lucha para no hacer nada. Básicamente esa es la situación, porque una medida de fuerza se tiene que desenvolver, se tiene que preparar y tiene que sumar a más compañeros, no puede ser que simplemente se movilice el aparato o cierto activismo, nada más. Bueno, gracias por el espacio, la verdad que es muy importante poder tener estos espacios para, bueno, denunciar todo lo que está pasando. Ujú. Bueno, muchas gracias, Daniel. A mí me gustaría dejar para la segunda vuelta, que va a ser más cortita, la siguiente pregunta, tanto para Daniel como para Valentina. Si hay algún movimiento autoconvocado o algún movimiento sindical opositor que intente pasar por encima de las direcciones estas sindicales que, por lo que ustedes comentaron, frenan, vienen frenando hace mucho tiempo, como para poder superar esta situación, ¿no? Dejo para luego. Así podemos escuchar un poquito los comentarios de nuestro equipo. Le damos la palabra a Walter, a ver si nos podés hablar sobre lo que estuvimos escuchando hasta ahora. Bueno, mire, compañeros, muy breve. En el día de ayer y en el día de antes de ayer, cuando uno miraba los noticieros, C5N, La Nación, Telefe Noticias, era impresionante cómo la lucha de los trabajadores estatales se llevó prácticamente todos los noticieros. Es decir, en este punto, la lucha de ustedes ha puesto en la agenda política nacional lo que es realmente importante, que son los despidos. Antes de eso, los programas hablaban, bueno, el dólar, la inflación, la cantidad de robos que hay, la inseguridad, pero no hablaban de la agenda que está llevando adelante la clase obrera. Gracias a la lucha de los estatales, es una bocanada de aire fresco porque, bueno, ahora sí se está hablando de lo que realmente está pasando, que son los despidos masivos y aquellos que tienen trabajo el sueldo no alcanza. Es impresionante lo que vos dijiste, Valentina, de cómo ellos también fabrican sus propios ñoquis. Es decir, porque si es algo que hacían los periodistas pro gobierno, cuando le preguntaban a los delegados sindicales, le decían, bueno, pero ¿no hay ñoquis en el Estado? Como diciendo, bueno, los despidos están bien hechos. Y por lo que vos describiste, ellos fabrican sus propios ñoquis, le dan de baja a los planes, desfinancian los planes, como por ejemplo poner Conectar Igualdad, y entonces, usted es un ñoqui. No, no soy un ñoqui. El plan para que yo fui contratado le diste de baja. Es decir, ellos crean sus propios ñoquis para después justificar los despidos. Ahora, la pregunta que yo les quiero hacer, que es un poco relacionado también a lo que dijo Liliana, sabemos que las burocracias siempre hacen paro sin perspectivas para darle un saludo a la bandera y que si hoy estamos en paro es porque se impuso. La pregunta entonces que les hago es, bueno, ¿cuáles son las perspectivas que se le abre a este movimiento de lucha? ¿Cuál es la agenda que tienen los delegados combativos, las comisiones internas? Es decir, ¿cómo continuamos a partir del lunes? Porque hoy estamos de paro, la burocracia va a intentar contener, pero esto cómo sigue y cuáles son las perspectivas que se le abre a los trabajadores estatales. Bueno, gracias, Walter. Escuchamos un poquito a Marta y luego a Clelia y a Luisa con algún comentario o pregunta que quieran agregar. A ver, cualquiera tal vez tengan el micrófono cerrado. Si querés Estamos explicar todos. más. Estamos Acá está. todos acá, pero estamos buscando el micrófono. Tengan una paciencia que ya los vamos a poner.
Ya la encontré, ya la encontré. Se Bien, me iba. Sí, o sea, es terrible escuchar todo esto y uno se siente muy mal. Eh, yo creo que, o sea, estamos ante, cuando uno lucha con un perverso, el perverso no negocia, no es posible negociar, porque el objetivo no es negociar, sino destruir. Lo que yo siento es eso, como que el proyecto es destruir todas las estructuras. Eh, y que no es de ahora, porque yo estuve trabajando 20 años, 22 años con un contrato anual. Es decir, me jubilo como docente, pues no me puedo jubilar como psicóloga porque no entré en planta funcional. O sea que esto es de hace bastante tiempo y que se viene llevando como que fue avanzando cada vez más. O sea que es un proyecto, el proyecto es destruir este país. Y bueno, o sea, me alegra ver que la juventud está luchando, ¿no? Porque es como que uno se desanima después de tantos años ver que las cosas siguen igual o peor. Y ver que están organizándose me parece muy bueno eso. No sé, otra cosa no puedo decir porque realmente me destruye escuchar todo lo que está pasando. Me hace sentir Gracias. muy mal. Son años, años de haber trabajado, de haber hecho por la comunidad, de haber hecho cosas importantes y que de repente sentir que todo se viene abajo, porque todo lo que se hace se está desarmando. Esa es la sensación que uno tiene. Y que la tienen clara, que no es una casualidad, que está todo organizado. exacto. Yo, discúlpame, ¿no? Me siento así, me identifico con Marta y la verdad que escuchándolos a Daniel, ¿no? Y a Valentina. Y a Daniel todo lo que nos dice sobre los sindicatos. Esto de que hay una relación pérfida, ¿eh? Que se sientan con la patronal para ver a qué compañero despiden, en lugar de defendernos. Yo, a ver, siempre Claro. he hecho los paros, toda mi vida, soy una persona también ya jubilada, que sigo en educación de adultos y, y digo, toda la vida, ¿no? Fui a las manifestaciones, a las plazas, hice los paros con una convicción que la transmitía a mi entorno, a mis compañeros, delegada de escuela, demás. Pero hoy me digo, al final, soy los hijos de la puta, por decirte algo, porque digo, me siento tan defraudada, porque vamos al paro. A nosotros nos ponen ahí. ¿A qué? A donar nuestro sueldo, porque no descuentan, gente. No descuentan. ¿Eh? Como paros, dirían, paros eran los de antes, cuando no empezábamos las clases, ponele. Y había una unión. Pero hoy somos los perejiles que hacemos el paro y ponemos plata. Todavía encima. En vez de los sindicatos defender como corresponde. Entonces, la verdad que tengo una bronca. Bueno, eso nada más quería decirle. Bueno, No pueden gracias, negociar, Luisa. los sindicatos no tienen que negociar, no pueden negociar, no hay que negociar, hay que luchar, no hay posibilidad de negociar con este gobierno. Más bien, los sindicatos negocian con nuestro sueldo y con nuestros puestos de trabajo. ¿Entendés? Claro, por eso, no es lo que tienen que hacer. No se puede negociar eso. Escuchamos a Clelia a ver si quiere hacer algún comentario Sí, cómo no. o sumar alguna pregunta. Bien, ante todo, buenos días a todos, que no había saludado antes. Les cuento que estoy leyendo unas entrevistas hechas a Noam Chomsky. Chomsky es un pensador, lingüista, filósofo norteamericano, que es célebre en este momento, ya tiene como 90 años. Y lo notable es que estas entrevistas que estoy leyendo en este momento, son varias, son de 1996. Y ya en ese momento le preguntan por el anarcocapitalismo. ¿Es el capitalismo en algún modo compatible con el anarquismo desde su punto de vista? Y miren lo que contesta. El anarcocapitalismo, en mi opinión, es un sistema doctrinal el cual
si alguna vez se llegase a implementar, dará lugar a formas de tiranía y opresión que tendrían pocos puntos de comparación en la historia humana. No hay la más mínima posibilidad de que estas ideas, en mi opinión horrendas, sean implementadas, ya que rápidamente destruirían cualquier sociedad que cometa este error colosal. Y veo que esta respuesta tiene una gran verdad en el sentido de que el sistema que en este momento ya se está implementando, tiene como implicancia todo lo que está sucediendo, no es casual, es implícito al sistema, y por otro lado, una gran equivocación porque él cree que nunca en la vida se va a poder implementar semejante sistema. Me llama mucho la atención que esto tiene 28 años ya. Sin embargo, ya está como la bola de cristal asomando en toda su horrenda, como dice Chomsky, su horrenda verdad. Creo que lo que está sucediendo en este momento en el país hay que detenerlo, como ustedes bien lo dicen, más que con paros, con huelgas. Es distinto el paro a la huelga. Yo, bueno, soy muy mayor, participé en una huelga siendo delegada de mi escuela en el año 50 y... no sé si el 57, 58. Hicimos 54 días de huelga, yendo a la escuela, sin atender alumnos y con el apoyo solidario de los padres. Ese año ganamos la huelga y salió el estatuto del docente, que antes estaba en manos de la discrecionalidad de cualquiera que te quisiera nombrar o echar. Esa huelga fue un triunfo, pero no pueden ser paros fragmentados y cortos y mal convocados. Van al fracaso así. Estoy de acuerdo con las dos personas que hablaron, Valentín y Daniel. Eso es todo lo que tenía para agregar. Gracias, Lelia, gracias por el aporte de Chomsky. En algún otro programa ya hemos hablado del anarcocapitalismo que surgió en Austria en la década del 50 y cómo degeneró en la actualidad, digamos, en Estados Unidos, que es la competencia del libre mercado, gana el más fuerte y los más fuertes son los dueños de las grandes compañías ligados a la tecnología como Elon Musk y el resto que reviente, va. Así. Volvemos a la ley de la selva. Más o menos, sí, no existe eso de que son todos más fuerte iguales. Que viva, para algo es fuerte. No existe eso de que son todos iguales en el mercado y que todos van a competir en un mismo nivel de igualdad. Esa era la teoría base del anarcocapitalismo de la década del 50, pero obviamente hoy día ya con la alt-right, la derecha norteamericana, lo dicen directamente. ¿Quiénes son los que van a dominar y quiénes son los que van a caer? Bueno, por favor, vamos a ver si nuestros invitados y Valentina y luego Daniel nos pueden dar una perspectiva al movimiento de lucha, si hay algún camino de superación a este estancamiento, digamos, de los paros aislados de los sindicatos, de ATE específicamente. Así que le vamos a dar la palabra de cierre a nuestros dos invitados. Bueno, muchas gracias, Liliana. Breve, trataré. Sí, están tratando de destruirlo todo, pero no es que están tratando de destruirlo todo para que no quede nada, sino para desembarcar ellos, para poder armar su base territorial. Hemos tenido el jefe, la hermana del presidente, armando su partido en la capital federal y despidiendo compañeros a nivel territorial y en todo caso, bueno, dándole las jubilaciones
¿no? Con la intención de volver a las AFJP seguramente, pero en el caso de los otros organismos metiendo su propia gente ahí, podrán tener una base para negociar con gobernadores, para negociar con intendentes y lograr tener un partido a nivel nacional para las próximas elecciones, calculo yo. Con independencia de eso, el problema que tenemos hoy con nuestros sindicatos es que ellos creen en la gobernabilidad. Cuando Pablo Moyano dice, ganó en las urnas, o cuando el Colo Isasi, gremial de ATE Nacional, dice, cuando volvamos, vamos a recuperar las políticas públicas que destruyeron. Cuando volvamos, ¿cuándo? Esto es ya. Acá no es hay 2027. Esto no se discute en las urnas, esto se discute en las calles. Acá lo que hay que hacer es doblegar un protocolo represivo y convencernos, nosotras y nosotros, de que somos una inmensa mayoría y de que tenemos que tomar en nuestras manos esta lucha. Esto no es una carrera electoral. Si fuera una carrera electoral, como en su momento se dijo ahí 2019, en vez de decir fuera Macri ya, bueno, si nosotros nos mantenemos en la idea de que podemos tener un tipo que es un golpista y una vicepresidenta que son unas golpistas no negacionistas, están de acuerdo con lo que pasó en la dictadura militar. Amenazan a la gente a través de sus redes sociales de manera directa. Eso genera una chorreadera de amenazas. Hemos tenido a la compañera de hijos de Rosario atacada en su propia casa. O sea, son una suma de distintos aspectos. De liberar, ahí sí, a cada uno de los desquiciados a que tomen sus propias manos con una ministra de Seguridad que dice, bueno, nosotros creemos que libre de autodefensa. En una de las imágenes del ENACON del otro día, el policía portaba su arma 9 milímetros, la mostraba en el cinto. O sea, esto no es cualquier cosa. Nosotros no podemos esperar 4 años. No es que no podemos esperar 4 años porque de qué vamos a vivir si no tenemos trabajo. No podemos esperar 4 años porque no podemos darle rienda suelta a que estos canallas avancen sobre los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores que tanta sangre nos costaron a nosotros, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos. O sea, ¿cómo vamos a entregarles de esa manera el país para que arrasen con todos nosotros y con el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas? La respuesta es no. No hay ninguna posibilidad de que hagamos eso. Si en ese camino algún sindicalista que hoy esté a cargo de un sindicato quiere sumarse a luchar, bienvenido. Y si no, será una tarea que tengamos que organizar las trabajadoras y los trabajadores, sí con delegados combativos, y donde no haya delegados combativos con el activismo y con los que estén dispuestos. O sea, hoy la política de los sindicatos es decir, súbanse a la vereda, no tentemos a la policía. No, la policía nos está tentando a nosotros. En la conferencia de prensa en la Puerta del Gumont, que organizó la Junta Interna del Inca, éramos tantos que no había posibilidad de liberar carriles. Nos barrieron para los costados para liberar carriles y en ese momento la gente volvió a tomar la calle y a decir de ninguna manera, cuando peleamos contra la ley ómnibus lo mismo. Quiero tener una última conclusión. Está planteado un pacto de mayo. A la mesa del Pacto de Mayo se sentaron todos los gobernadores. A las trabajadoras y los trabajadores estatales nos ajustan, nos precarizan y nos despiden todos los gobernadores. Esto no empezó ayer, como decía Marta. La precarización laboral es de antaño. Entonces esto no es que ahora, porque nuestro sindicato también se apoya en la idea de que los diputados, los senadores y los gobernadores se van a poner del lado del pueblo. ¿En base a qué? Si se sentaron en la mesa de Milei a ver de qué se trataba el Pacto de Mayo. La ley ómnibus, que no pasó, habilitaba el despido a las mujeres embarazadas. Las listas de despidos de hoy tienen mujeres embarazadas, tienen muy claro hacia dónde van. Entonces no hay medias tintas. Y la manera de que no haya medias tintas es que nosotros nos pongamos a la cabeza de eso. Entonces uno me puede decir, bueno, Valentina, pero los trabajadores tienen miedo, los que tienen trabajo no lo quieren perder. ¿Cuánta gente organizás vos de verdad para poder llevar esto adelante? Es una tarea de hormiga. Es lo que los sindicatos no están dispuestos a hacer, es recorrer escritorio por escritorio, hablar compañero por compañero, demostrarle que en la suma de las partes es donde se va a definir la situación. Esto no es sectorizado. Esto es absolutamente todos juntos. Por eso es muy importante no pensar en el propio organismo, sino en lo que está pasando de conjunto al Estado Nacional. Yo dije al principio, nosotros tenemos 248 despedidos. Me voy a corregir. Nosotros al día de hoy tenemos cerca de 13.000 despedidos.
con el anuncio de que la lista va a seguir. Entonces, cada una de nosotros y cada uno de nosotros sabe que hay que defender a la totalidad de los compañeros. ¿Hay ñoquis? No hay ñoquis, los ñoquis son ellos. Los ñoquis son los funcionarios, siempre los ñoquis fueron los funcionarios, son los que más cobran y los que menos hacen. Las tareas las hacemos los trabajadores de a pie que estamos con salarios por debajo de la línea de pobreza. Desde hace años que tenemos los salarios por debajo de la línea de pobreza, cumplimos horario y desarrollamos nuestras tareas. Cierro con esto. El día previo al fin de semana largo, fuimos a las oficinas del secretario Cifeli a decirle que no podía ser que no supiéramos qué iba a pasar el día 3, que en casi todos los organismos ya circulaba la lista, que nosotros sabíamos que iba a haber despidos porque UPCN le había estado avisando a la gente quién iba a ser despedido y quién no, y que no podía ser que no hicieran pública esa información. A las 14 horas Cifeli ya se había retirado de la secretaría y sus secretarias también. El subsecretario se había retirado de la secretaría y sus secretarias también. Solo quedaba el personal de convenio, o sea, no los que trajeron ellos, sino los que trabajamos desde siempre, que decían, se fueron y no tenemos idea, no van a volver, avisaron que no van a volver hasta el 3. ¿Dónde están los ñoquis? Fin de semana largo. Los trabajadores estaban en sus puestos de trabajo, por eso informaron después de las 9 de la noche, porque saben que estamos ahí cumpliendo nuestro horario, nos den o no nos den tarea. La fabricación de ñoquis en realidad es el puntapié para el despido de la planta permanente, como decía Daniel hace un rato, porque si vos no tenés tareas, te pueden pasar a disponibilidad. Entonces, el congelamiento de las tareas apunta a despedir también a los que sí tienen derecho a indemnización. Recuerden que la mayoría de nosotros, caída la renovación del contrato, no tenemos derecho a indemnización. Aunque sea ilegal, aunque haya fallos en la Corte que dicen que sí somos trabajadores del Estado y que en realidad fue fraudulento nuestra contratación, yo tengo 20 años como contratada dentro de la Secretaría, ex ministerio, podría por la vía judicial, pero acá hay un código civil votado por el gobierno anterior, no el anterior de Alberto, sino el anterior el de Cristina, que dice que si los estatales le hacemos juicio al Estado, después no podemos volver a trabajar en el Estado. Miren la trampa en la que nos encontraron. Desde luego que podemos demostrar que hubo trabajo en negro durante décadas y décadas y que hubo fraude laboral por parte del Estado hacia nosotros, pero el Código Civil nos da la espalda también. No fue un solo gobierno, es una seguidilla de convenios de precarización, flexibilización, ataque al convenio de los estatales que hace que hoy tengamos salarios de miseria y que muchos de nuestros compañeros puedan estar despedidos sin ni siquiera tener el derecho a la liquidación del proporcional de vacaciones. Entonces, vamos a dar la pelea que hay que dar, porque la pelea no es solo esa, sino que es por salario, es por condiciones laborales y es por llevar adelante el Estado Nacional en los términos en los que las trabajadoras y los trabajadores lo entendemos, que no es con el vaciamiento de las políticas, sino que es con lo mejor que se puede hacer dentro de políticas que claramente no alcanzan, porque comida en los comedores faltaba hace 8 meses, y no desde hace 4 que está este gobierno, sino que hace 8 meses ya no le estaban bajando comida a los comedores. Así que la política de hambrear al pueblo no es una política solo de Milei, es una política que tiene de arrastre, lo que pasa ahora es que está profundizada a la enésima potencia. Contra eso hay que pelear y vamos a hacer lo que podamos. Vamos a dejar todo en esta pelea, porque como decía Daniel, no es solo los estatales, nos atacan a nosotros y autorizan a las patronales privadas a que hagan lo mismo, como cuando firmamos las paritarias a la baja en el Estado, después se firman las paritarias a la baja en el resto de los sectores. Entonces, hay que pelear por eso, hay que unificar con el sector privado y tenemos que ir juntos a terminar con todo este plan de ajuste y de miseria del gobierno de Milei y del Fondo Monetario Internacional. Bueno, muchas gracias, Valentina. Daniel, bueno, te escuchamos para el cierre, que ya estamos un poquito excedidos de horario, pero bueno, te escuchamos, tranquilo, ¿eh? Bueno, sí, lo hago cortita, lo más posible. No, mira, ayer estábamos escuchando acá con compañeros del trabajo una noticia que nos pareció realmente una bomba, porque en la sede de UPCN, sectores vinculados al oficialismo, así lo planteaban los periodistas, estaban viendo la posibilidad de una redacción de una reforma laboral amigable con los sindicatos. Digamos que el gobierno de Milei está sondeando a un sector de los dirigentes sindicales, justamente en la casa de UPCN, ¿no? Que tiene despidos por todos lados, las modificaciones en cuanto a las leyes laborales, que por supuesto perjudican a los trabajadores
públicos, privados y de todo tipo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Evidentemente hay una bronca muy fuerte con los sindicatos y en parte el gobierno se apalanca en ese concepto, ¿no es cierto? Para avanzar contra los sindicatos, que son organizaciones nuestras, de los trabajadores, que en manos de trabajadores luchadores y delegados combativos sería otra la suerte de este país, ¿no? Entonces, en un punto, la pregunta que hacían, bueno, ustedes en el bloque anterior, es lo más importante de todo. ¿Cómo superamos esto? Bueno, hay una cantidad de esfuerzos que hay que mencionar. Nosotros, bueno, en la agrupación que yo estoy, la Naranja del Inti, la Coordinadora Sindical Clasista, eh, varias corrientes independientes que intervienen en los sindicatos, constituimos hace unos años el Plenario Sindicalismo Combativo, que nuclea a una cantidad, por lo pronto modesta, de sindicatos combativos, pero bueno, que han estado presentes en todas las luchas y que han organizado gran parte de las luchas contra el gobierno anterior, contra el anterior al anterior y contra este, porque todos tienen, digamos, un común denominador que es, a su modo, atacar las conquistas obreras, ¿no? Allí está, no sé, el Sindicato del Neumático, el SUDNA, la GD de los docentes universitarios, ADEMI, bueno, sindicatos y agrupaciones y corrientes que planteamos que, bueno, los sindicatos son organizaciones de los trabajadores y fundamentalmente tiene que haber una independencia política en los términos de la defensa de las reivindicaciones obreras y de los derechos bueno, que necesitamos los trabajadores en cuanto al salario, las condiciones de trabajo y demás, con independencia de que cada uno puede tener políticamente la ideología que se le cante. Entonces, eh, en principio ese es un punto de partida, si se quiere, para, bueno, plantear una superación a la burocracia o a los dirigentes burócratas en los sindicatos, que es un aporte. Después, por supuesto que hay expresiones independientes y de lucha en muchos lugares. Y las huelgas que se están desenvolviendo, las luchas, los paros, muchas veces son por fuera de los intentos o de las intenciones de los dirigentes. De modo que si el gobierno insiste en este cuadro de ajuste brutal, lo que va digamos, a suceder, y eso la historia también lo marca en cuanto al surgimiento de dirigentes obreros y sindicatos independientes, lo que va a suceder es que, digamos, esto no es gratuito para los sindicatos. Cierro con una idea. Nosotros, cuando fueron los despidos y el ataque a los trabajadores del INTI en el 2018, bueno, vimos en carne propia cómo intervino el sindicato y nuestra propia junta interna, que, digamos, tenía esa mesa de trabajo que, digamos, estructuraban o modificaban los nombres de una lista que ya la patronal tenía prevista de antemano. Bueno, eso no fue gratuito. La Junta Interna perdió las elecciones, la ganamos nosotros y logramos la reincorporación de todos los compañeros que querían volver al INTI, luego de haber armado la comisión de despedidos y toda una experiencia de lucha enorme de los trabajadores. Entonces creo que el punto es, digamos, cómo desenvolvemos esa perspectiva, porque además no hay una salida en términos de un proceso electoral y demás, en función de que la situación y la miseria social es sin precedentes y no espera los tiempos electorales. O sea, hay tiempos de definiciones permanentemente. Entonces, el punto es cómo nosotros desenvolvemos en los próximos días, horas inclusive, esta perspectiva de una lucha común, de desenvolver un plan de lucha integral, eh, digamos, progresivo, no solamente de un paro, sino de un plan de lucha para derrotar a la política del gobierno. Acá no se trata de una negociación. Hay que ir a organizar a todos los trabajadores privados, públicos, de todo tipo, a una lucha común para derrotar la política del gobierno antiobrera y
en principio en defensa de los derechos y los intereses conquistados por los trabajadores, ¿no es cierto? Así que bueno, esa es, digamos, quizás un pequeño aporte. Yo creo que la pregunta es muy, muy atinada a la situación, porque lo que está realmente presente es cómo superamos a esta dirección, digamos, sindical que, bueno, por supuesto, eh, trabaja mancomunadamente con las patronales, ¿no es cierto? Entonces creo que eh, digamos, es por ahí, es por la unidad del conjunto de los trabajadores, y en esa lucha, bueno, desenvolver la perspectiva de un reagrupamiento independiente a gran escala que supere a los sindicatos históricamente peronistas, que bueno, son los que están ahora, digamos, frenando todas las luchas o haciendo lo posible para que la lucha no sea generalizada en todo el país. Bueno, un saludo a todos y a todas y muchas gracias por el espacio. Pues no, por favor, Daniel. Bueno, agradecemos a Valentina, te agradecemos a vos, a la participación del equipo también. Los vamos a volver a convocar para ver cómo continúa, porque obviamente esto recién empieza. Y nos despedimos hasta un nuevo programa de La Rueda con otro tema de actualidad.